Como les decía, ya está con nosotros acá en el programa el licenciado en Economía, politólogo, dirigente político, de todo, recontra mil conocido, uno de los dirigentes más conocidos y reconocidos, ¿no?, de nuestra provincia, el licenciado Moisés El Chino Sánchez. Hola Chino, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, ¿cómo andás? Gusto, Bien. Gusto. Gracias por invitarme. No, por Saludos favor, a la audiencia. Por favor, ¿cómo anda la salud? Me sacaron los puntos antes de ayer, así que estoy mejor. Bueno, Así que ya en la vez lucha. Otra vez de vuelta. De nuevo estoy de vuelta, como Sí, dice la samba, ¿no? sí. Bueno, ¿y qué Como hace? dice Castilla dice, si alguna vez me encuentran muerto, écheme en agua y arena, así vuelvo pronto. Claro, está buena esa. Chino, ¿y cómo vivís todo lo? Porque va a ser política las 24 horas del día, 7 de la semana, 30 días al mes, 365 días al año. ¿Cómo haces cuando estás ahí convaleciente? ¿Sufrís, te desconectás, podés hacerlo? No, a mí me saca, digamos, de la actividad política, que la actividad política generalmente no se entiende, que parecería que es únicamente la actividad partidaria, digamos, que cuando vienen las elecciones, pero en realidad la vocación política es una vocación de servicio, entonces, y a mí siempre he volcado todo en la lectura, a mí me saca en escribir o en la lectura, digamos, Uh-huh. de la militancia y de la lectura y de la militancia me saca la militancia. Uh-huh. Así que otra Claro, forma. claro, pero es todo, da vuelta ahí en lo mismo, pero te desespera no poder salir, bueno, estás con el celular en la mano. No, ahora es que, bueno, hay una nueva sociedad que emerge y que emerge con mucha fuerza. Siempre digo yo de que Internet no solo es un medio de comunicación, sino es un medio de estructuración de una nueva sociedad que emerge. Y entonces, bueno, estudiar también cómo se estructura esta sociedad, cómo se comunica, sobre qué base sociológica totalmente distinta a lo que era antes, ¿no? Antes nuestra sociedad política se articulaba con el hecho político y más. Entonces era medio fácil ya, digamos, en el disco duro de la dirigencia era, bueno, ¿quién va a ganar? Y el que junta más gente. ¿No? Hasta que vino Macri y nos ganó sin haciendo un acto en Humahuaca, entonces bueno. Claro, ahí dio vuelta todo, ¿no? Claro. Así que bueno, Chino, charlamos mucho acá con vos, hace rato que venimos charlando, por eso siempre te invito, porque vamos siguiendo el paso a paso de aquello que vos dijiste en su momento. Y cuando a principios del 2018, calculo yo un poquito más, vos hablabas y decías que este proceso electoral nacional iba a tener como protagonistas a un poder nuevo que iba a emerger después de muchísimos años, o quizás por primera vez, que el poder se iba a sentar en los gobernadores y que los gobernadores iban a ser decisivos en este tema. Y a medida que pasa el tiempo y ya estamos en pleno proceso electoral, nos damos cuenta que esto se está manifestando de esta manera, ¿no? Sí, no es una cosa nueva, sino que desde hace mucho tiempo, digamos, cuando cae el poder estaba nacional. Olvidada, claro. Lo que pasa es que muchas veces olvidamos a las ciencias sociales, digamos, entonces decimos cómo y parecería que los personajes o los líderes políticos, así muy concentrados en una persona, serían los que manejan ese proceso político. Lo que sucede hace mucho tiempo es que cuando el poder nacional se desgasta, ¿no es cierto?, el poder va a las gobernaciones, digamos. Y los sociólogos le dicen son los sujetos de la historia. Uh-huh. Entonces, y dice, ¿quién más? Y las identidades culturales más fuertes, digamos, en este caso el peronismo y el radicalismo. Entonces, bueno, cuando elaboró la estrategia política del compañero gobernador, también yo suelo contar de que por eso es que él quería ser gobernador, porque pensaba que iba a ser los que iban a protagonizar el hecho político. Él tuvo mucha experiencia en el 2001, él era diputado, y bueno, lo que pasa es que uno no lo analiza hoy o se olvida. No sé si te acordás que en el 2001, cuando se quiebra el orden, cuando se va de la Rúa, lo que sucedió es que se reunieron los gobernadores en San Luis, ¿no? Así es, donde también tuvo el gobernador de Salta. Claro, y bueno, Juan Carlos Romero en ese momento. Sí, claro, y la asamblea
legislativa, y de ahí salió, digamos, el proceso de cómo enfrentar ese proceso. Claro, ahí fue, y ahí lo nominan a Adolfo. Claro. Adolfo Rodríguez Sá. Claro. ¿Que cuánto fue que duró? 24 7 días. 7 días tuvo. 7 días. Ahí fue cuando anunció que no pagamos la deuda. Claro, bueno. ¿Te acordás? Bueno, por esas cosas también, bueno, sí, ese es un proceso en donde uno lo ve claramente. Se lo podía ver muy tangible, claro, ese poder de los gobernadores. Si vos recordás, en el año 83, cuando comienza la vida democrática, era distinto. ¿Por qué? Porque el peronismo y el radicalismo, es decir, se habían constituido, digamos, los actores, y entonces como se elegía todas las gobernaciones, todos los cargos políticos, veníamos de la dictadura, entonces los partidos fueron los articuladores, digamos, fue el Partido Justicialista, el radicalismo y el PI. Bueno, claro. Ahí en realidad comienza un nuevo proceso histórico. Bueno, ahora lo mismo, decíamos en realidad, qué es lo que iba a suceder, digamos, de que el plan económico y el plan político de Macri, tal cual lo mirábamos nosotros, era muy difícil, digamos, porque bueno, por lo que uno está palpando, digamos. Y bueno, de ahí salió y ese pensamiento, y por eso Alternativa Federal, y por eso creo que todavía, digamos, sigue discutiéndose, viste que se sigue discutiendo el tema de la grieta, del personalismo, sí. Macri versus Cristina, pero no es una cuestión de negación ni de condena, sino que ese sistema político, lo que decimos es que no aguanta, digamos, y no aguanta no este presente, sino no aguanta el futuro, digamos, la posibilidad de construir un país totalmente distinto, porque la sociedad necesita, porque el país necesita y porque el mundo ha cambiado de una forma enorme. Este proceso así de dispersión, digamos, también de los partidos políticos, comienza con las PASO. Es decir, cuando Néstor Kirchner articula las PASO, lo que ocurre es que principalmente al partido que desarticula es al Partido Justicialista. Así es, claro, y claro. Si vos recordás, en algunos casos como Santiago y Tucumán, ¿no es cierto?, también desarticula por ese pensamiento de la transversalidad. En realidad, lo que buscaba era la construcción de una nueva identidad, eso sostenía, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es lo que sucede, o lo que está sucediendo hoy, digamos. Todavía, digamos, se van manifestando, pero lo que creo que va a ocurrir es que esa cuestión política, digamos, del lineamiento político, va a aparecer con la fuerza cuando se vaya en cada provincia perdiendo Macri. Como vos habrás visto, digamos, también la otra dirigente, Cristina Kirchner, también tuvo que ya retroceder y en las provincias plantear el tema de la unidad, ¿no es cierto?, de la necesidad de que en el territorio se gane, digamos, las gobernaciones. Entonces, así estamos, digamos, no es tan difícil visualizarlo. Claro, no, por eso, pero lo que a mí me parece, y eso es lo que quería y lo que quiero rescatar, es que vos lo viste hace el año pasado, hablabas de cómo se iba a ir conformando el escenario. Creo que eso es lo que hay que rescatar de tu análisis, Chino. Claro, bueno, pero esa es la función de un dirigente político, digamos, cuando uno generando las condiciones para que eso suceda. La política es fenomenológica, no es un tema de que vos mirás las encuestas y te da, bueno, vos tenés el análisis, digamos, sociométrico, te pinta una realidad, digamos, pero es una fotografía. Ahora, a medida el político tiene que jugar teniendo esa visión de lo que va a suceder, porque si no, digamos, cómo se va a ir canalizando, digamos, esa tendencia o ese descontento de la población con una política, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que uno se vale de la ciencia en general, digamos. Bueno, en esta situación de la ciencia económica, ¿no? Exacto. Ahora, como un indicativo de esto que vos hablabas, ¿no?, cómo se iba a ir manifestando este poder a través de los gobernadores, vemos lo que pasó particularmente en la última elección en San Juan, con el tema de Uñac, ¿no?, que Uñac es un joven gobernador, digamos, en su primera gestión,
dentro de lo que es el espacio Alternativa Federal, uno de los gobernadores. Claro. Y bueno, y ahí es el primer indicio, digamos, de esto que vos venías marcando, y que bueno, como vos decías, en la medida que esto, lo decías recién, en la medida que Macri vaya perdiendo o cambiemos en la provincia, se va a ir consolidando más el poder de los gobernadores. Ahora, ¿a quién van a apoyar los gobernadores? Esa es la pregunta del millón. Para sintetizarlo, digamos, en realidad nosotros cuando analizamos decimos el proceso es federal, alternativa federal. ¿Por qué? Porque necesitamos un país federal. Sí. Y para que si necesitamos un país federal, obviamente quienes son los protagonistas en ese proceso son los gobernadores. Uh-huh. Digamos, ¿no? Entonces eso se va a ir manifestando, es decir, que no es una cuestión de dos dirigentes políticos enfrentados, sino que es un proceso que se asienta sobre los gobernadores y por lo tanto tienen que ir empoderándose. Uh-huh. Por eso es que adelantan las elecciones, no solo San Juan, sino que ya sucedió lo mismo en La Pampa. En La Pampa. ¿No es cierto? Exacto. Ya sucedió en Neuquén y ahora sucede. Vamos a ver qué va a pasar en Córdoba, ¿no? Claro, lo que pasa, bueno, cuando suceda en Córdoba y cuando suceda en Santa Fe, obviamente, digamos, el impacto va a ser mucho mayor. Claro, porque son provincias claro, importantes. Porque además vos decís que claro, porque vos decís, en este proceso, qué sé yo, es importante, mire tal persona tanto y mire tal persona tanto, ¿no es cierto? Pero, digamos, las comunicaciones van asentando y van apareciendo un dirigente, pero no tienen base de sustentación, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando ya sucede que, vos podés decir que, bueno, Macri, tiene el 30, suponete, sí. ¿No es cierto? Pero pierde una provincia, pierde la otra, pierde la otra, pierde la otra, pierde la otra. Quiere decir, ya no te puede mentir, porque en realidad las encuestas son una especie de control de las expectativas. Uh-huh. Y entonces, por supuesto, el poder trata de controlar las expectativas negativas. Uh-huh. Y entonces dice que las encuestas le dan, y bueno, las encuestas se hacen de diferentes tipos, se hacen encuestas cualitativas, claro. Y se trata de marcar que la población todavía adhiere a esa política. Uh-huh. Pero a medida que se acerca el proceso electoral y que se vaya perdiendo y las provincias, se den en los hechos, claro. La población lógicamente va a decir, pero che, ¿cómo vienen ganando estos dos? Pero resulta que pierden en todos lados, uh-huh. ¿No es cierto? Ahora, desde lo político, y vamos a concretamente a lo que es la candidatura presidencial de Urtubey. Urtubey repite algo que, bueno, lo dijo el otro día en la Asamblea Legislativa, vos lo venís diciendo hace rato. Si no cambiamos la matriz de cómo nos manejamos hace 70 años, no pretendamos resultados nuevos si ponemos los mismos ingredientes, ¿no?, para hacer algo. Y Urtubey ahora lo plantea ya en distintos lugares, lo dijo en la Asamblea, cambiemos la forma como llevamos adelante el gobierno. No lo dice directamente un gobierno de unidad nacional, pero de entender de que acá hay que buscar consensos amplios. Habla de que el jefe de gabinete lo elija el Parlamento, hacer un gobierno semiparlamentario, darle más participación al Parlamento. ¿Cómo va sonando esto a nivel nacional? ¿Cuál es tu análisis de eso, Chino? Y lo que pasa es que por primera vez en la historia quizás se ponen de acuerdo muchos gobernadores, y bueno, todavía no es el momento de que aparecen, ¿no es cierto? Pero está planteado, digamos, lo que une la voluntad de un conjunto de dirigentes, ¿no es cierto?, es el proyecto político, ¿no es cierto? Obviamente que hay resistencia porque nosotros lo que planteamos a las viejas banderas del peronismo, que son soberanía política, independencia económica y justicia social, nosotros le hacemos un pequeño agregado que no se hizo en la larga historia de la Argentina. Uh-huh. Decimos soberanía política, integración económica en cada pedazo del territorio nacional, uh-huh, para que haya justicia social. Poner muy sobre la mesa, muy en serio y con hechos concretos el federalismo. Claro, y además no ponerlo sobre la mesa como una contradicción entre unitarios y federales. No, claro, sino que hay que, si volvemos otra eso, vez, no sirve. Volvemos otra vez. Claro. Pero lógicamente que la fuerza, digamos, para decirlo a grandes rasgos, porque yo creo que la sociedad no se mueve como oficialismo de oposición, sino como proceso histórico y social. Para decirlo de alguna manera, vos decís, el poder
el poder, bueno, lo decimos nosotros graciosamente, decimos, bueno, no sé si Dios existe, pero que atiende a la capital, que atiende en provincia de Buenos Aires. Lógicamente que los poderes, nosotros, la fuerza opositora no tiene la fuerza ahí. Y entonces, obviamente, que tratan de emerger. Vos fíjate que todos los bonaerenses son todos candidatos primero a presidente. ¿No sé? Es decir, eso, ¿qué es lo que muestra, digamos? Que ese poder y el poder del oficialismo también se perdió en provincia de Buenos Aires, la capital, que es el centro de la acción política, digamos. O por lo menos la acción social. Y después, bueno, entonces, lógicamente, lo que te decía, hay una vieja sociedad, ¿no es cierto?, que se resiste a morir, y hay una nueva sociedad que emerge con una fuerza enorme, en donde son importantísimos no solo los gobernadores, sino los senadores por la provincia, porque vos sabés que el poder federal está sentado sobre los senadores. Sobre los senadores, claro. Bueno, eso es lo que siempre cuando me preguntan sobre la política nacional, yo trato de llevarla a la provincia, digamos. Entonces, porque vos viste que los dirigentes más prominentes de Salta suelen decir, al pasar, se necesita un buen gestor. Y bueno, ahí comienzan las discusiones, es decir, el perfil del nuevo gobernador y el perfil de los candidatos a legisladores nacionales, porque se está diseñando, es decir, yo lo digo por el gobernador, se está pariendo un corazón, digo, ¿no? Para ponerle cierta épica, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que se va gestando por necesidad y porque porque la ciencia anda un salto cualitativo tan importante, se tiene que gestar un nuevo diseño de un Estado, se necesita un dirigente con esa capacidad. Es decir, que tenga una visión de lo que va a ocurrir como fenómeno político ahora. Y cuál es decir, siempre se dice, los dirigentes, que las crisis o son una oportunidad. Sí, es sinónimo de oportunidad la palabra crisis, a veces. Si claro, la usa bien, a veces, claro, si la aprovecha. Y si la dirigencia tiene esa capacidad de producir el cambio profundo que necesita la sociedad argentina. Ahora, a partir de eso, Chino, es que lanzas tu candidatura a senador nacional. Claro, entendiendo ese rol importantísimo que empezaría a cobrar, siempre lo tuvo, pero ahora más en esta nueva faceta, llamémosle, el Senado de la Nación. Eso es lo que te lleva a proponerle a los salteños tu candidatura a senador de la Nación. Pero fíjate vos, porque, creo que se necesita el perfil del dirigente, digamos. Bueno, yo, digamos, los problemas hoy aparecen como problemas económicos. Bueno, yo soy economista, a pesar de que trato de hablar en un lenguaje bajarlo un poco a la tierra. Bajarlo sí, para que se entienda, porque la economía es una ciencia, pero es comprensible al común de la gente si uno lo sabe. Es como estos profesores que te dicen, mira, es dificilísima la materia. No, el profesor no sabe enseñar, digamos. Entonces cuando uno analiza, dice, bueno, esta situación va a salir hoy, bueno, a fin de año, van a salir, producto de la crisis, las posibilidades de cambiar este país, y bueno, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿No es cierto? Primero, bueno, el compañero Urtubey dice el diseño, y bueno, se dan discusiones en Salta principalmente, ¿no? Porque, bueno, hay compañeros que siempre vuelven para atrás, ¿viste? Yo digo, dejemos pues charlar del de tema, la historia. El tema de si el ancho o la mazamorra, ¿no? Creo que tenemos que tener una visión de futuro. Te digo por qué. A ver, primero, la los pueblos generalmente avanzan cuando tienen una capacidad de asociación primero enorme. Es decir, cuando el dirigente puede asociar la voluntad de millones, hay una voluntad de millones, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparecen, digamos, las otras ciencias. Por ejemplo, te voy a decir, nosotros tenemos una provincia que tiene riqueza primaria enorme, ¿sí? Una capacidad enorme de riqueza primaria. El otro factor de la producción o del desarrollo
es la mano de obra. El tercero es, uno le dice la tecnología, pero en realidad el sistema educativo. Fíjate vos que no se animan todavía a plantearlo los dirigentes políticos en general, la necesidad de cambiar el sistema educativo. ¿Por qué? Porque los pueblos antes se iban a la orilla del río, a la orilla del mar, y ahí crecían, ahí se asociaban, ahí producían, se desarrollaban. Bueno, ahora hay un único río, y eso es una enorme posibilidad, que es Internet. Como te decía, si vos estás fuera de Internet, o fuera de la discusión de qué vas a hacer con eso, entonces yo lo que digo es de que a todo el sistema educativo, fíjate que debemos tener 300.000 secundarios en Salta. Seguramente. Imagínate vos trabajando para producir, ¿no es cierto?, en el mercado, digamos, del conocimiento, del celular. El celular es una biblioteca universal. No lo tenemos tampoco integrado al sistema educativo. Entonces, eso no necesita acá grandes capitales. ¿Me entendés? Vos sabés que la característica del proceso mundial, ¿no?, es de que no se necesitan grandes inversiones, se necesita, para decirlo técnicamente, un sistema de acumulación del conocimiento en cada integrante de la población. Pero esa es la riqueza verdadera. La verdadera la riqueza capacidad de una sociedad. Y además de utilizar la inteligencia artificial, vos sabés que la memoria de los celulares es una memoria y podés avanzar una barbaridad. Entonces, por eso cuando el gobernador dice que dio algunos pasos, por ejemplo, vos decís, la luz, ¿no es cierto? Pues si no hay luz. No, claro. Es difícil, digamos, seguimos discutiendo la tierra de los aborígenes, ¿entendés? Es decir, y no le acercamos ni siquiera las posibilidades de una integración a la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, no hay escuelas de programación, por eso el gobernador puso un terciario en cada departamento, una escuela en cada municipio, y esos son los pasos, digamos, ¿sí? Pero para decírtelo en términos más categórico, digamos, más concreto, ¿no es cierto? Más concreto. Yo siempre digo estas cosas, ¿no? Yo creo que el mejor gobernador es el último, ¿no es cierto? Porque ese tuvo la capacidad de ganar la elección y llevarlo al pueblo hacia un lugar, pero después el reto es superarlo. No mirar para atrás. Tiene que ser el desafío, claro. Entonces, ¿yo qué digo cuando me preguntan, ¿quién va a ser el gobernador? Y el que tenga la capacidad de ponerle un sueño al pueblo salteño de que va a ser mejor. Que va a ser mejor. No hay que tener... Los compañeros, como lo ven grande al gobernador todavía y con mucho poder, qué sé yo, o entran a criticarlo, ¿no es cierto?, o entran a no animarse a decir que ellos van a hacer un mejor gobierno, ¿me entendés? Y no es pelearse, es decir, yo te digo, yo pretendo ser candidato a senador y ojalá me voten, pero no tengo que dejar de reconocer que Rodolfo es un jurista de los pocos que hemos conocido, ¿no es cierto? Y entonces, pero bueno, el reto es de que la situación es distinta, se necesita mayor conocimiento en otras ciencias, y bueno, hay que estar. Es decir, yo lo digo sin capaz que no es político, para decírtelo. No es políticamente correcto. No es políticamente correcto, pero como salteño, ¿no es cierto?, creo que hay que tener la grandeza para mirar y decir, Juan Carlos Romero está de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así es. Creo que nosotros tenemos que hacer un intento de que pongamos los 3 senadores, todo el espacio político, ¿me entendés? Porque de lo contrario, ¿cómo es, digamos, la historia política de un pueblo que avance? Es decir, tiramos un viejo por la ventana, digamos. No, claro. ¿Cierto? No, bueno, es algo que nunca se ha dado, ¿no? De aprovechar esto, que quizás sea histórico, pero que nunca más se dé. Pero esas cosas, te digo, modificar el sistema educativo se hace con leyes nacionales, un nuevo sistema financiero, ¿no es cierto? Claro. Es decir, las 3 estructuras del Estado fundamentales de la economía, las tres variables centrales,
o las tres instituciones fundamentales para llevar adelante un proceso de desarrollo, son el sistema financiero, el sistema impositivo y el sistema de comercialización. Y es obvio que hay un déficit enorme. Es obvio. Es obvio de que hay un sistema educativo que está atrasado, no sé. ¿Por qué? Porque uno dice Sarmiento, se pone a criticar a Sarmiento. No es que estamos en contra de Sarmiento, no, digamos, cumplió un rol, ¿no es cierto? Es como pretender que Maradona siga jugando igual, ¿no? No se puede, dijo. Y creo que, además, nosotros como generación que hemos puesto tanto esfuerzo en recuperar la democracia, nuestro deber es dejarle a los jóvenes ese ideal, ¿no? Es decir, un ideal parece una cosa simple, pero cada joven tiene que tener un ideal. Educar a un niño, es en realidad es enseñar una técnica, una ciencia, un deporte, un arte y una bandera. La bandera es el ideal. Un chico que no tiene un ideal, ¿a vos te parece? No, claro. Es decir, no podemos permitir que todo el mundo diga los políticos, ¿me entendés? Y que demos ese mal ejemplo. Nosotros debiéramos exigirle a la justicia lo que charlábamos hace un rato, que cumpla con su función. ¿Entendés? Que no puede desgastarlo a cualquiera, digamos. En la democracia, el Ejecutivo cumple una función, gobierna el presente. Sí. La legislatura gobierna el futuro y la justicia gobierna el pasado. Entonces, eso es así, digamos. Bueno, si se entendiera eso, si la dirigencia política en su conjunto lo entendiera así, la sociedad, porque la sociedad por ahí también le exige a poderes algún poder, cosa que no le corresponde. Claro. Yo recién hablaba que hay un montón de jueces, hay gente que está enojado con los jueces porque dice, ¿por qué le van a permitir a Debido ser candidato si está en la cárcel? Y porque la ley lo dice, y la ley no lo hacen los jueces, sino los legisladores, por ejemplo, ese desconocimiento. Claro. Y vos sabés que a mí no me gusta la crítica. Yo creo que mirar la paja en el ojo ajeno es muy fácil. Yo creo que el problema es darle una posibilidad de solución a las cosas. Es decir, no ser parte del problema, sino ser parte de la solución del problema. Es decir, creo que tenemos que terminar con esa conciencia crítica, porque el mundo, lo dicen todo el mundo, depende, la diferencia entre el mundo de antes y y del futuro, es que dependen de la capacidad creadora y de la inteligencia del hombre. Entonces, esas son cosas que debiéramos hacer los sistemas, digamos, de enseñanza, de acumulación del conocimiento, porque es evidente de que nuestro sistema educativo tiene déficit, pero no podemos pasarnos pensando en el salario. Además, yo suelo decirle de que no es tan difícil. Depende de la capacidad política, porque depende de la capacidad de unir la voluntad del conjunto. Si nosotros, yo creo que esas cosas, si vos te acordás, hace 12 años, 13 años, no nos sentábamos todos a la misma mesa. Y ese es un gran avance político, porque dicen que esta sociedad es conservadora, a pesar de que el partido justicialista como tal dejó de ser una referencia de los ideales de los jóvenes, ¿no es cierto? Pero cada pedacito, ¿no es cierto? Uno encuentra una cantidad enorme de dirigentes políticos, y bueno, pero el resto es de ellos. Y creo que lo generó esta política del compañero gobernador, ¿no? Y él se está yendo, entonces hay que reconocer, porque una cosa es, no, ¿sabés qué? No hizo nada, como dice, por eso creo que el discurso de Juan fue muy bueno, ¿no? En la legislatura. Sí, muy simple, pero creo que decía cosas muy profundas, porque las cosas profundas son más simples de lo que uno piensa, ¿no? Tengo un mensaje, lo manda María Celeste de Zona Norte. Dice que ojalá se cumpla el deseo de que el Chino Sánchez llegue a ser senador. Una persona muy preparada, dice, es un placer escucharlo. Tuve el placer de conocerlo y lo admiro por su capacidad. Me dice a mí, gracias por invitarlo al programa para que pueda escucharlo.
Ahí tenés un voto. Sí, sí, bueno, María gracias. Celeste, gracias por el mensaje de Zona Norte. Bueno, Chino, ¿y cómo va el tema de la campaña? Ya estamos en campaña, ¿no? No, recién me ¿Cómo levanto lo la está? cama. ¿Cómo? No, por eso, pero ¿cómo te vas a mover en este tema? Hablaba de las redes sociales, uy, me queda poquito de tiempo. Hablaba de las redes sociales, fundamental. Sí, es fundamental las redes sociales, pero bueno, yo voy a hacer algunas cosas diferentes porque creo que es posible, también es un deber decirle a los jóvenes que es posible, no teniendo plata, pero teniendo ideales, es posible elaborar una campaña, llevarla adelante y ser protagonistas de la historia política de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, son algunas variantes, pero va a ser eso y después charla con el periodismo, ¿no? Porque no está todavía permitido, digamos, las pinchadas y eso. No, ahí ha salido el oso Liavi, creo que fue el que salió a denunciar las afiches y otras cosas, ¿no? Porque, pero la idea los últimos 30 días recién. Pero la idea centralmente es llegarle un mensaje de qué es lo que se puede hacer en esta provincia, a partir, digamos, de que tenemos un candidato a presidente y si logra decir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se puede hacer, porque es un reto a la imaginación, claro, a la capacidad de los candidatos que quieren ser gobernador. ¿Por qué quieren ser gobernador? Viste que nosotros es una democracia joven y muchas veces encontramos que los diputados no saben ni siquiera el rol, ¿me entendés? Y bueno, me parece que esta es una oportunidad para eso, entonces creo que es parte de la formación. Voy a decir cosas políticamente capaz muy incorrectas, pero creo que... Algunos dirán, va a decir la verdad. Claro, pero eso creo que... muchas veces políticamente claro, incorrecto, ¿no? Claro, decir la verdad. Claro, pero creo que hay que decirlas. Ya es tiempo, Chino. Alguien la tiene que decir, exacto, digo yo. Ya es tiempo. Creo que no la puede sociedad espera eso. No puede ser que no le digamos a la juventud, no defendamos la actividad política. ¿Qué es la actividad política? ¿Y por qué el niño, el joven, tiene que tener un ideal? Porque un ideal es una idea de futuro. No le tenemos que pedir que sea peronista, radical, no, que sea un ideal, una bandera, digamos, es esencial. Esto que acabas de definir de la bandera me parece bárbaro. Tengo otro mensaje, dice, vamos Chino, Pueblo Sánchez. Y el mensaje lo manda el Diablo Quevedo. Sí. Gracias, Diablo, un abrazo. ¿Qué le decía al Chino? Ahí otro voto con el Diablo. ¿Ah? Sí, yo creo que hay muchos compañeros que creo que están esperando eso, digamos. Por eso justamente el reto es ser candidato sin pensar. Uno tiene que pensar de que si yo lo convenzo a todos los demás candidatos, ¿no es cierto? Los convenzo de estas ideas y ellos me convencen de otras, que elijan a uno u otro, no es decir, uno no quiere para triunfar, digamos, para ser un tipo exitoso, que esa es la cultura, sino para seguir andando, ¿no? Me parece que esas son cosas que uno le tiene que decir al joven, ¿no? Me parece que un pueblo sin esperanzas, y bueno, es un pueblo condenado, ¿no? Y a los jóvenes tenemos que decirle, ¿no? Y tenemos que decirle y poner nuestra historia y decirle, mirá, estos somos, esto queremos, ¿no? Y bueno, eso me parece que es un reto, ¿no? Chino, se nos termina el programa. Bueno, vamos a seguir charlando, por supuesto. Tirame una sola cosita. Recién hacías referencia al discurso del gobernador. ¿Cómo estuvo ahí a nivel nacional hoy? ¿Cómo es la mirada que tienen? Tenés un minuto, contame así rápidamente. Creo que este es el momento en donde él va firmando principalmente el ideario. Y bueno, los bonaerenses y los porteños dicen, si llegan a poner de acuerdo todo esto, nos van a llevar puesto. Entonces, primero, qué sé yo, el efecto Olmedo, después el efecto Massa, después el efecto Unidad, después el efecto partidario, después el efecto Labaña, y bueno, y eso
¿Por qué? Porque el poder sabe de que hay, según yo, hay un 20 por un lado y un 15 para el otro lado, ¿no es cierto? Es decir, hay un 65%, cuando lo mira, en la estadística el 65% de la población no quiere un dirigente. Lo caractericemos de alguna manera y de la mejor manera. No quiere, conoce, digamos, hasta dónde son los límites de uno y de otro. Y el 65 quiere superar esta realidad y la anterior. Entonces va a aparecer. Entonces, ese es el reto, digamos. Y creo que va a aparecer alrededor de los gobernadores cuando empiecen a ganar y después cuando se den los procesos en las provincias. Esta es la dirección. Bueno, la seguimos, Chino. Bueno, gracias por haber venido.